Buenas tardes, hoy voy a hablar sobre la sociedad internacional y también el derecho internacional público. Empezamos con la sociedad internacional y nos preguntamos, ¿qué es? Bueno, la sociedad internacional es la organización integrada principalmente por los estados soberanos junto con las organizaciones internacionales y que son de menor medida como también otros actores como las empresas multinacionales, los grupos de presión y los propios individuos. También nos dice que esta sociedad constituye la base sociológica sobre la cual se edifica el derecho internacional. A diferencia de una comunidad que se funda en vínculos orgánicos, culturales o espirituales, la sociedad internacional se caracteriza por las relaciones que obedece al interés y al cálculo político o económico. También nos dice que por eso los estados y las organizaciones internacionales forman más una sociedad que una comunidad. También tenemos las características de la sociedad internacional. Nos dice que está formada principalmente por estados que siguen siendo los sujetos más importantes. También nos dice que es un número creciente de estados resultado de procesos de descolonización y de nuevos movimientos nacionalistas. Tenemos la igualdad jurídica teórica, que aunque en la práctica existen desigualdades políticas y económicas entre potencias y países pequeños, nos dice que también no hay una autoridad no hay autoridad superior mundial, lo que genera una situación cercana a la anarquía internacional. Y nos dice que la ONU es la organización central, pero actúa de manera imperfecta y ilimitada, por lo que se habla de una sociedad internacional en estado de semianarquía. Nos dice que existen otros sujetos, como las organizaciones internacionales, que son más de 60.000 entre los gubernamentales y los no gubernamentales. Nos dice que hay aparición de actores supranacionales y transnacionales, como empresas multinacionales y grupos de presión que influyen en la vida internacional. Y bueno, primero que nada, ¿qué son las supranacionales? Las supranacionales son entidades que operan por encima de los gobiernos nacionales, y los transnacionales son entidades no estatales que actúan a través de las fronteras nacionales para influir en los asuntos globales. Y también nos dice que el individuo aún no es sujeto pleno del derecho internacional, ya que aunque existe una tendencia creciente a reconocer esos derechos, que serían los derechos humanos, también nos dice que existen problemas globales, como económicos, sociales, ambientales, tecnológicos, entre otros, y no se pueden resolver solo a nivel estatal, lo que impulsa hacia las formas de cooperación o de intersoberanía. En pocas palabras, la sociedad internacional es dinámica, desigual, compleja, formada principalmente por estados, organizaciones internacionales con crecientes participaciones de actores transnacionales, como una tendencia hacia una integración mundial. Y como siguiente tema tenemos el concepto de derecho internacional público. Nos dice que es un conjunto de normas jurídicas que regulan la vida y la convivencia entre otros sujetos internacionales. Nos dice que en el pasado los estados eran los únicos considerados como sujetos porque tenían una soberanía, una población, un territorio y un gobierno. Hoy los estados también participan otros actores, como las organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, la OMS y la Unión Europea. También nos dice que en ciertos casos participa la Santa Sede, que los pueblos
luchan por su independencia e incluso los individuos, sobre todo por temas de derechos humanos y responsabilidad internacional. El derecho público nos dice que no es una política ni una cortesía, porque sus normas son obligatorias y jurídicas. Es un derecho dinámico que cambia según lo que evoluciona la sociedad, y su objetivo es garantizar la paz, la cooperación, la convivencia entre los pueblos, regulando temas como la guerra, los tratados, el comercio, el ambiente y los derechos humanos. Tenemos los sujetos del derecho internacional, que nos dice que son los que tienen personalidad jurídica internacional, es decir, aquellos que tienen derechos y obligaciones frente a una comunidad internacional, que serían los estados, que son sujetos principales y plenos del derecho internacional público, ya que deben reunir una población, un territorio, un gobierno y una soberanía. Sus principales derechos son la independencia, la igualdad entre otros estados, la capacidad de defenderse y de celebrar los tratados internacionales. También nos habla sobre las organizaciones internacionales, que son los sujetos derivados creados por los estados mediante tratados. Tiene una competencia limitada, ya que solo puede actuar dentro de los fines que fueron creadas. Por ejemplo, la ONU, la OMS, la OEA. Otros sujetos especiales, como se había mencionado anteriormente, es la Santa Sede, que actúa como sujeto internacional con capacidad diplomático y de firmar tratados. Los individuos no son sujetos plenos, pero el derecho internacional público lo reconoce como derechos, que serían los derechos humanos. También la responsabilidad penal internacional, que por ejemplo serían los crímenes de la guerra, los juzgados por tribunales internacionales. Y como último tenemos los pueblos en lucha o movimientos de liberación nacional. En algunos casos se les reconoce como personalidad internacional como representantes legítimos. Y como último tenemos las fuentes del derecho internacional público. Son los medios a través de los cuales se crean las normas internacionales. Primero tenemos los tratados internacionales, que son acuerdos formales entre estados o organizaciones internacionales, y nos dice que funciona como leyes escritas en el ámbito internacional. Por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas. Como otro punto tenemos la costumbre internacional, que se forma a partir de la práctica reiterada de los estados. También nos dice que requiere la opinión juris, que es la convicción de que esa se practica jurídicamente obligatoria. Por ejemplo, la inmunidad diplomática o la libertad de los mares. También tenemos el principio general del derecho, que son principios reconocidos por la mayoría de los sistemas jurídicos del mundo. Por ejemplo, el actuar de buena fe, la equidad o la responsabilidad por daños. Y como último tenemos la jurisprudencia y la doctrina, que son medios auxiliares. La jurisprudencia se usa para decisiones de tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia. Y la doctrina, pues, son opiniones de los juristas más reconocidos en el campo del derecho internacional, y nos recalca que no son fuentes principales, pero ayudan a interpretar y aplicar las normas existentes. Y bueno, creo que eso sería todo de mi parte, y gracias por escuchar.